En este video vamos a abordar un tema importante y que a veces causa mucha confusión entre los estudiantes, y es el concepto de qué cosa es el índice de modulación de una señal AM. Como ustedes saben, el índice de modulación es una característica de la señal AM doble banda lateral gran portadora. Para entender por qué es importante el índice de modulación, debemos recordar la forma general de una señal modulada, que es la que observamos en pantalla. Observemos que consiste de una amplitud y de una fase. En general, ambas son funciones del tiempo. Y de hecho, ¿dónde está la información? Si en la función de amplitud o en la función de fase, o en la integral de la función de fase, determina si la modulación es AM, PM o FM. Hablando concretamente de la modulación AM, la información está embebida o contenida en la amplitud. Sin embargo, para ser más específicos, está contenida en la envolvente de la amplitud. Recordemos que una señal de AM gran portadora tenemos una oscilación rápida cuya amplitud varía de acuerdo a la señal de información. Por lo tanto, y puesto que en los casos de los sistemas de comunicaciones que estaremos tratando, la envolvente superior es igual a la envolvente inferior, podemos decir que en esta función de envolvente, E de t, es donde encontramos la información. Si bien la envolvente y la amplitud no son exactamente lo mismo, están estrechamente relacionadas. De hecho, la envolvente es la magnitud de la amplitud. Sin embargo, esto es cierto si y solo si, una vez rectificada, la amplitud es siempre positiva. Y para que esto se cumpla, no debe haber sobremodulación. De esta forma, bastará con rectificar la señal, eliminando la parte negativa, y la envolvente superior contendrá toda la información de interés. Quiero enfatizar que esto solo es posible si no hay sobremodulación, ya que si hay sobremodulación, entonces con la rectificación se perderá parte de la información que hay en la envolvente, debido a las inversiones por fase en los cruces por cero provocados por la sobremodulación. Entonces, el aspecto importante es que para poder recuperar m de t de la envolvente, E de t, la condición que se debe cumplir es que la amplitud A de t sea mayor que 0. Esta condición se va a expresar de manera distinta dependiendo del autor, ya que hay varias formas equivalentes de representar una señal de amplitud modulada gran portadora. Vamos a tomar 3 de los libros más populares al respecto. Primero, el libro Sistemas de Comunicación de Simon Haykin. En este libro, la señal de AM se expresa como donde K sub A se denomina sensitividad de modulación. Observemos entonces que la amplitud en la expresión del Haykin es A sub C por 1 más Ka m de t. Esto significa que para que no haya sobremodulación, se tiene que cumplir que AC 1 más Ka m de t tiene que ser mayor a 0. En otras palabras, 1 más Ka m de t tiene que ser mayor a 0. Y por lo tanto, la magnitud del producto Ka por m de t tiene que ser menor a 1. Y esta es la condición para evitar sobremodulación en la expresión del Haykin. En el libro Fundamentals of Communication Systems de John Proakis se presenta la señal modulada de dos formas, como A sub c 1 más m de t cos de 2pi fct, o para explicar el concepto de porcentaje de modulación como A sub c 1 más amn de t cos de 2pi fct, donde m
sub n de t es la versión normalizada de m de t, es decir, m de t entre el máximo de m de t. Así en el PROACIS, esta parte es la amplitud y por lo tanto la condición para evitar la sobremodulación es que AC 1 más a veces m de t entre el máximo de m de t sea mayor a 0. En otras palabras, 1 más a m de t entre el máximo de m de t tiene que ser mayor a 0, o la magnitud de a m de t entre el máximo de m de t tiene que ser menor a 1. Finalmente, en el libro Introducción a los sistemas de comunicación de Fearrel-Stremler, la señal de AM se expresa como A sub c más m de t cos de 2pi fct. Por lo tanto, la amplitud es la que se señala en paréntesis cuadrados y la condición para que no haya sobremodulación es simplemente que A sub c más m de t sea mayor que 0. O sea, que la magnitud de m de t sea menor que la amplitud de la portadora. Debido a estas sutiles diferencias en la manera de expresar la función de una señal AM de gran portadora, estos diferentes autores expresan de manera ligeramente distinta el concepto de índice de modulación o porcentaje de modulación, y esto algunas veces causa confusión en los estudiantes. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque sin importar el autor, siempre vamos a poder tomar la señal de AM y separarla en dos contribuciones. Observemos a qué me refiero. Voy a volver a escribir las ecuaciones para la señal AM gran portadora de acuerdo a los tres autores, pero esta vez separando el término de la portadora del resto. Observemos por favor que en los tres casos podemos ver una clara distinción entre la parte de la señal que corresponde a la portadora, que voy a marcar en anaranjado, y la parte de la señal que corresponde al resto, es decir, a las bandas laterales, que voy a señalar en verde. Sin importar el autor, la clave es que el índice de modulación, que vamos a denotar con la letra griega mu, es la razón de amplitud máxima de las bandas laterales a la amplitud máxima de la portadora. Por lo tanto, lo único que hay que preguntarse en cada uno de los casos es ¿cuál es el máximo de cada una de estas componentes? Y sin importar el autor, el índice de modulación será equivalente. Por eso es que en el hiking el índice de modulación será el máximo de AC Ka m de t coseno de 2pi fct entre el máximo de la portadora, es decir, el máximo de AC coseno de 2pi fct. O en otras palabras, la amplitud de la portadora por Ka, que es un número, por el máximo de la señal del mensaje, entre la amplitud de la portadora. Las amplitudes de la portadora se cancelan y el índice de modulación es la sensitividad de modulación Ka por el máximo de la señal del mensaje. En el caso del PROACIS, el índice de modulación será el máximo de AC por A m de t normalizado por coseno de 2pi fc entre el máximo de la portadora de AC coseno de 2pi fct. O en otras palabras, la amplitud de la portadora por A por 1 sobre la amplitud de la portadora. Nuevamente la amplitud de la portadora se cancela y el índice de modulación es igual al factor A. Finalmente en el Stremler, el índice de modulación será el máximo de m de t cos 2pi fct entre el máximo de la portadora, o sea, el máximo de m de t sobre la amplitud de la portadora. En conclusión, si bien cada autor imprime su estilo en la manera de expresar el concepto de índice de modulación, en realidad todas las definiciones son equivalentes, de acuerdo con la forma particular que el autor presenta la señal modulada AM doble banda lateral con gran portadora.
pero no tiene por qué haber confusión. Si en algún momento tiene alguna duda, simplemente recuerde la definición general del índice de modulación. La amplitud máxima de las bandas laterales entre la amplitud máxima de la portadora.